Esa infografía contiene lo mínimo que debe llevar una cita bíblica para poder citarla correctamente. En este caso, lo mínimo que le va a tocar que hacer a ustedes es de repente esto, ¿verdad? Una cita bíblica con capítulo, versículo y número de libro o carta. Si es primera o segunda carta de Juan, si es capítulo 3 y el guión, el punto, perdón, la coma sirve para diferenciar los capítulos de los versículos, la coma. El guión sirve para poder separar la secuencia de versículos, ¿verdad? Digamos del versículo 4 al versículo 5, es lo que dice ahí, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 5. Este es el tipo de cita bíblica que ustedes deben presentar cuando hagan lo de la síntesis de control bíblico, ¿verdad? Cuando hagan lo de control bíblico de los evangelios y las cartas de Pablo, esa es la manera como van a citar. Aquí en la par aparece cada uno de los elementos que debe llevar una cita. No siempre lo lleva todos, normalmente es punto, guión, coma, dependiendo. Por ejemplo, ¿para qué sirve el punto? El punto es para poder separar versículo de versículo. Digamos, un salto del versículo 5 al versículo 13, ¿verdad? Aparece ahí. Salto del versículo 5 al versículo 13. ¿Para qué sirve el punto y coma? El punto y coma sirve para poder separar un capítulo de otro capítulo. Por ejemplo, en esa imagen aparecía que saltaba del capítulo 3 al capítulo 4. Entonces, para saltar de capítulo a capítulo se pone punto y coma. Pero como les digo, lo mínimo que van a utilizar es el guión y la coma. Es lo mínimo que van a utilizar. Quiero ver aquí en el chat, no se ve nada, me dice Arturo. ¿Se ve lo que estaba mostrando ahorita? Yo Sí, sí al lo puedo principio era ver. que no se estaba viendo. Ok, listo. Sí, solo empecé. Ok. Las demás infografías que tienen, bueno, van a encontrar la tabla periódica de la Biblia. Por ejemplo, esta tabla periódica que contiene cuántos capítulos, cuántos versículos tiene cada libro, la sigla de cómo se debe representar académicamente cada libro y los tipos de libros ahí con colores para poder saber la categoría de los libros también de la Biblia. Van a encontrar también alguna infografía del Antiguo Testamento, así como esta, ¿verdad? Que separa los libros por categorías. Van a encontrar también la del Nuevo Testamento, una breve explicación de cómo se debería leer la Biblia adecuadamente para que tenga impacto espiritual, ¿verdad? Para que tenga un impacto personal, que es esto que yo llamo, bueno, que llama la iglesia la lección divina o la lectura divina, ¿verdad? Invocar al Espíritu Santo, leer el texto, meditarlo, conocer lo que dicen las autoridades de la iglesia sobre lo que he leído, ¿verdad? Leer, por ejemplo, el comentario de la Biblia, ¿verdad? Discernir qué me dice el texto bíblico a mí, orar con lo que me dice el texto, ¿verdad? Contemplar en mi vida la acción de Dios y lo que me ha comunicado a través de su palabra, recordar esto en la vida, compartirlo con otros y actuar conforme a lo que he leído. Ese es un método bonito de lectura, predicación y respuesta sincera en la vida cotidiana, que les recomiendo que lo puedan practicar en su propia vida. Eh, lo demás que van a encontrar es también sobre el Antiguo Testamento una breve explicación de la Torá, de los 5 libros, cómo se llaman los libros en hebreo, qué significa y cómo se llaman en griego y por qué se les puso así también. Ahí van a encontrar otra serie de infografías importantes. Pero me interesa mucho lo de la cita bíblica, que lo puedan ver y repasar. Ahora bien, abajo siempre van a encontrar las tareas. Ahí están todas las tareas, ya están todas. Ya las he colocado todas las del primero, segundo y tercer parcial. Ya están todas. Me decía un estudiante ahorita en la mañana a las 9. Lick, y si uno quiere puede ir avanzando en las tareas. Sí, claro, para eso es. Es para eso, para poder obviamente terminar rápido. Si usted quiere hacerse todas las tareas en esta misma semana, hágalas y mándelas. No hay problema, excepto lo que tenga que ver con tiempo determinado. Por ejemplo, en el segundo parcial hay una actividad que la tienen que hacer una diaria, que es una publicación de la frase de la verdad, una diaria. Esa evidentemente no me la pueden mandar el primer día, porque tienen que esperar hasta el día jueves de la tercera semana, cuando se terminen las capturas, para poder enviarlo. Pero las demás tareas, por ejemplo, lo de entregar el video, los foros, el ver la película y entregar el reporte, todo eso, el control bíblico, todo eso lo pueden entregar en las primeras semanas. Si lo hacen, se los aconsejo porque así no se les va a acumular, porque de repente ahorita ningún catedrático de repente les ha dado tarea ya directa con fecha. Yo soy quizá uno de los primeros que les da tarea ya con todo y fecha de cierre, porque aquí aparece
en cada enlace aparece cuándo se cierra la tarea, ¿verdad? Siempre se va a cerrar a las 11 de la noche de esa fecha, de la fecha 29, 26, 22. Ahí aparecen en cada nota de cada enlace, aparece la fecha de cierre y la descripción de la tarea, para que la puedan leer y saber qué es lo que deben entregar. Porque a veces me dicen, Lick, ¿qué es lo que había que hacer en esta tarea? Lea la instrucción, por eso la he colocado ahí, ¿verdad? La he colocado. Y si aún después de leer esa instrucción me dicen, fíjese que el licenciado que leí la instrucción, pero no logro entenderle qué es lo que realmente me está pidiendo, ahí sí, con todo gusto yo le explico, ¿verdad? Si a lo que está ahí explicado no se le entiende, pues es error mío, no darme a entender claramente y con gusto les explico, ¿verdad? Pero traté de ser muy explícito con lo que he pedido ahí. Igual en el syllabus también que dejé al inicio, en este, también están, ahí están las tareas también en la tabla. Y hasta la película, ahí está la película de primer parcial. Vuelvo a recalcar que las tareas plagiadas se califican en cero. Está también la película del segundo parcial. ¿El segundo parcial creo que hay película? No sé si... No. En el segundo parcial lo que hay, videos. Aquí está el enlace para subir los videos y abajo están los videos. Es decir, este otro enlace que está aquí contiene los videos que sirven para resolver esta tarea que está arriba. Por eso en la instrucción les dije, los videos están abajo de este enlace, para que lean y sepan dónde están esos videos. El valor de este mes, María, es el valor de la verdad. Ese es el valor que estamos promoviendo en este mes, en este trimestre, el valor de la verdad. Los videos están acá, entonces, un placer. Cuando entren aquí a los videos van a poder encontrarlos ahí. Ahí está el argumento ontológico. Son los argumentos, recuerden, son los argumentos lógicos y filosóficos que demuestran la existencia de Dios. Argumento ontológico, moral, de la contingencia, de Santo Tomás, el cosmológico Calam, explicado dos veces, uno con animaciones que lo explica el canal de este doctor en filosofía que se llama William Lane Craig, el canal de él. Se llama ¿cómo se llama la página de él? Se me escapa el nombre de la página. Quiero ver aquí en YouTube. Aquí en YouTube lo vemos. El canal de él se llama... Él es doctor en filosofía. This is what we're up Por acá against. Terry Silver. This is how everyone sees him, as some kind of philanthropist out to save. Ahí está. Ok, aquí. Se llama Doctor Craig Internacional. Así se llama la página de él. Y tiene una página online que se llama Reasonable Faith. Reasonable Faith es ferrazonable.org, ¿verdad? Esa es la página también donde encontrarán muchos materiales sobre tanto en español como en inglés. Él tiene canal con videos en inglés y videos en español, ¿verdad? Así que es excelente, es la explicación filosófica que también hace. Pero además van a poder ver también la explicación de Dante Urbina, que es también apologeta, escritor y conferencista, que le explicarán, no se dejen llevar por la apariencia que él se ve muy delicado como persona, es un hombre muy conocedor, muy experto en filosofía de Santo Tomás de Aquino, así que le puede ayudar mucho. Está el de ajuste fino y también explicado por el físico padre Manuel Carreira, ¿verdad? Él es astrofísico y les puede servir también el video para entenderlo mejor. Abajo está también el antrópico, el mismo que explicó el padre Carreira, explicado por él y explicado con animaciones para que ayude mucho a la comprensión del argumento. Y lo último es una breve entrevista chiquitita a Michio Kaku. Michio Kaku es astrofísico por la Universidad de Berkeley. Aquí me equivoqué, le puse Harvard, es de Berkeley. Él estudió en Berkeley. Igual, astrofísico al mismo nivel que Hawking, dando una opinión diferente a la de Hawking. Ok, Brian, entendido. Bien, voy a proseguir con la presentación de lo del aula. Y a finalizar, en el tercer parcial, también está la película, ¿verdad? Para que la puedan ver desde ahí. También está en YouTube. Y los enlaces para enviar los reportes, tanto de la actividad como lo del control de lectura. ¿Alguna pregunta sobre el aula virtual? Si se fijan, la diapositiva de ayer ya está aquí. Es decir, terminando la clase, al final, en la tarde, yo me encargo de subir las diapositivas de cada día para que no se vayan perdiendo nada del contenido. ¿Alguna pregunta? Si no, Lo del prosigo. Ajá, dime. lo de la asistencia del día de hoy, ¿la va a pasar usted o siempre tenemos que estar No, pendientes al no, si lo chat? hicimos juntos. Yo le dije, lo voy a hacer con ustedes. Y me O puse es que entré 7 minutos tarde Ah, porque no me dejaba entrar la clase, ok, disculpe. ok. Sí, es que tenía que haber sido de 11 a 11:10.
lo de la asistencia. En todo caso, voy a dar el acceso para los que entraron tarde hoy, porque de repente ustedes entraron tarde, pero mi consejo es no se tarden en entrar al aula No, virtual. es que yo estaba en la sala de espera, pero no me dejaba, entonces me tocó salir y volver a entrar. Ok. Puedes registrar tu asistencia inicial por este día, está bien. Porque este primer día en que explico esto, registra tu asistencia ahorita, entras ahí. Los que no lo han hecho, háganlo por favor, para que no les vaya a quedar la falla, ¿verdad? Lo tenemos que hacer desde la plataforma. Sí, entra a plataforma Moodle 2021, Oh, ok, gracias. vea la clase y ahí está debajo el enlace de WhatsApp. Ok. Mientras los compañeros lo hacen, vamos a la clase. Voy a compartirles ahora la diapositiva para proseguir con ustedes viendo qué no es filosofía, qué no es filosofar. Antes de ver eso, quería mostrarles también dos cosas que también les voy a dejar en el aula. Espero que no se me olvide, ¿verdad? Si al finalizar esta semana no le he colocado, acuérdenme, por favor, regalarles estos dos fascículos. Están en PDF también, que se llama Filosofía para Principiantes 1 y Filosofía para Principiantes 2. Permítame aquí en la grabación también de poner la diapositiva, porque si no, ¿cómo se llama este Streamlabs no detecta lo que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Voy a cambiar a la diapositiva. Listo, ahí está. Así tengo que grabar con Streamlabs, me recomendaron hacerlo mejor porque los videos de Zoom no los vamos a tener tan disponibles pronto. Entonces mejor hay que esperar un tiempo. Entonces, estos libritos, ¿qué contienen? Pues son la caricatura de los filósofos con explicación. Tiene un poquito de humor inteligente, no es humor así extremadamente para morirse de la risa, pero carcajearse de la risa, pero sí es un humor inteligente, ¿verdad? Que representan a los filósofos también hasta con sus defectos físicos, como aparece ahí el mostachón de Nietzsche, por ejemplo, o los ojos viscos de Jean-Paul Sartre, ¿verdad? O la gran frente de Emmanuel Kant, o la gran nariz de René Descartes. Es decir, son caricaturas de los filósofos con un poquito de su enseñanza. De hecho, en esta clase, cuando miremos a Platón, ahí les voy a enseñar una de las páginas, porque vamos a leer, por lo menos esa página de Platón sí la vamos a leer, para que vean cómo es el cómic. Ok, listo, Jimena, gracias. Eh, Eso es lo que tenía que mostrar. Y también decirles que muchos libros que he utilizado para preparar la clase en tantos años no están disponibles en PDF, por lo cual no puedo facilitárselos, que son estos. El libro de Luis Mercier, Tratado Elemental de Filosofía, el libro de Roberto Perdomo, Fundamento de Filosofía, el de Aceves Magdalena, o sea, Aceves a Magdalena, Filosofía, el de José Gaos, Antología Filosófica, y el único que sí está en PDF, que sí se lo voy a poder facilitar, pero no se me olvide, que es el de H.G. Wells. En todo caso, sí se los tengo que facilitar, que es El País de los Ciegos. H.G. Wells es el famoso escritor de La Máquina del Tiempo. Entonces, es un escritor más que conocido, ¿verdad? Probado y aceptado por la comunidad de lectores. Es un filósofo, pero no es un filósofo, es un literato muy, ¿cómo se puede decir? Excelente. O sea, Paulo Coelho es excelente, pero a mí me gusta más H.G. Wells por su capacidad imaginativa, ¿verdad? Increíble. Bien, prosigamos. En cuanto a las reglas de la clase, solo recordarles lo de las excusas. Enviar videos, enviar constancias, es importante. Lo demás está en la norma de vida estudiantil, capítulo 1, ¿quiénes son las autoridades? Capítulo 4, cuáles son las faltas leves, graves y muy graves. Lean la norma de vida estudiantil. En Google escriban norma de vida estudiantil UNICA. Se bajan la norma y la leen, ¿verdad? Para que conozcan realmente cuáles son las faltas leves, graves y muy graves, pero también para que conozcan sus derechos, porque ahí están también sus derechos, ¿verdad? Derechos del estudiante. Conozcan ustedes cuáles son sus derechos y los puedan también exigir cuando de repente se estén violentando, ¿verdad? Que es necesario. Y el capítulo 8 que es tratamiento de excusas. Ahí está el procedimiento que deben seguir para presentar la excusa. Yo no me voy a sacar de la manga aquí el decirle, por ejemplo, al tercer día de la inasistencia, lo siento, pero ya no puedo aceptar la excusa. Me van a decir, Lee, ¿pero por qué? Porque la norma de vida estudiantil lo dice. Dice que la excusa debe estar presentada a más tardar al día siguiente de la inasistencia. Si no hubo comunicación con el docente entre el primer día del día, mejor dicho, de la inasistencia y segundo día, ya la tercera ya no vale, porque debe ser responsable usted o su tutor. Es decir, si es su padre o su madre o su hermano o su tío, quien esté a cargo de usted o usted mismo debe ser responsable de presentar la excusa debida aquí a la universidad, de informarle a cada uno de los catedráticos. Usted debe comunicarle a su familia quiénes son sus docentes, pasarle el número del teléfono del docente a su padre de familia.
¿verdad? Para que ellos puedan comunicarse con nosotros cuando haya una enfermedad o cosas así. Dios no lo quiera, pero es mejor que esté bien informado, ¿verdad? No que a veces los padres no hay ni con quién comunicarse en la universidad, cuando el estudiante tiene el número de los docentes. No sé si es que a veces a los estudiantes se les olvida pasar el número a los papás, o es que no quieren que el papá se entere o llame al docente. No sé, puede ser, ¿verdad? Pero sea como sea, es importante que tengan el número de teléfono, porque si no, después pierden ustedes la oportunidad de quitar la inasistencia y poner su respectivo presente o falta justificada. Bien, prosigo. Vamos a ver qué no es filosofía, qué no es filosofar, para luego definir lo que es la palabra de Dios y después pasar a ver filosofía ya como tal. Necesitamos ver la Biblia como libro, como nuestro manual de vida. Eh, y los valores de la universidad, por lo menos explicar cada uno de los valores brevemente, que nos pide la universidad hacerlo, como es la clase propedéutica, entonces será una clase introductoria para todo ello. ¿Qué no es filosofía? Hay gente que tiene una idea extravagante de lo que cree que es un filósofo. Yo intentaré aclarar por qué algunas cosas sí son cercanamente, otras no, otras se alejan mucho de la realidad, con cada una de las características que a continuación voy a dar. ¿Qué no es filosofía? ¿Qué no es filosofar? Número uno, la filosofía no es melancolía, no es andar por la vida tristón, ¿verdad? Creyendo que todo es de gracia, como si fuéramos emos. ¿Recuerdan de la, no sé si ustedes están quizá muy niños cuando aparecieron los famosos emo? Yo tendría, cuando aparecieron los emo, yo tendría como 25 años quizá. Cuando aparecieron los emo, estaba ya trabajando aquí en la Universidad Católica, cuando fue la temporada de los emo, de esa música de Kudai, de, no sé, de un montón de música. A mí me gustaban algunas de esas canciones, pero me parecían demasiado, así como que, ay, o sea, demasiado cursis a veces, pero era parte del momento de moda. Pero no es ser filósofo andar por la vida ahí poniendo cara de tristeza por la existencia. ¿Que ha habido filósofos que lo han tenido, han sentido? Sí. En el caso de esta pintura famosa de Rembrandt, pintó a dos filósofos. Pintó a un lado a Heráclito, que es el que están viendo en pantalla, con una lágrima en el ojo, porque se dice que Heráclito era así, era melancólico, era un hombre que incluso como que detestaba la existencia de los hombres. Ya explicaré más adelante por qué. Pero el hecho que él haya sido así no significa que los filósofos tengamos que seguir su ejemplo. No, esa es su forma y temperamento de ser. Muchos filósofos fueron felices, como el siguiente. Ser filósofo tampoco implica ser burlón. Anaximandro, que es el que aparece acá, sí era alegre, era bromista, usaba la ironía, pero no implica que andemos por la vida burlándonos de todo o burlándonos peor de los demás. Eh, Tomar la vida con humor es importante para ser más o menos felices, incluso hasta en las desgracias, sin caer en el humor negro, porque el humor negro es a mí me parece que el humor negro es muy ofensivo cuando toca las espinitas y llagas de realidades que se han vivido. Por ejemplo, en México ocurrió algo que fue interesante. El famoso comediante que se viste de payaso llamado Platanito fue censurado completamente por un chiste que hizo unos chistes sobre unos niños que se quemaron en una guardería. O sea, me parece demasiado tonto de parte de él hacer burla de este dolor que muchos padres tuvieron, bueno, mejor dicho, sí, de padres que tuvieron a sus niños que estaban en la guardería y murieron calcinados. Y que él haga un chiste de esto, me parece grotesco de su parte y merece que lo hayan funado. Se tuvo que ir a Estados Unidos a comenzar quizás desde cero, que no le ha ido tan mal, pero se tuvo que ir para allá con los latinos de allá porque en México lo funaron por completo. Se pasó, tuvo que pedir disculpas llorando ante la cámara por esa situación. Hay gente que vive la vida así con ese humor negro, creo que hay que mantener la cordura porque podemos herir susceptibilidades, podemos hacer que llagas que estaban sanando se vuelvan a romper y eso es terrible a nivel psicológico. Cuando alguien luchó por salir de una depresión y que alguien con un chiste tonto te haga caer en la depresión nuevamente, me parece una falta de humanidad, ¿verdad? Ese tipo de chiste para mí, yo lo considero como una especie de crimen psicológico de lesa humanidad. Así como el que quema a un ser humano comete un crimen de lesa humanidad, pues aquel también que se burla de aquel que murió calcinado, me parece que comete psicológicamente el mismo tipo de crimen. Entonces me parece que es importante aprender a mantenerla. Ahora, si son cuestiones ficticias, pues ahí no sé, ahí es una cuestión de gustos. Si es ficticio, pero si se toca hechos de la vida real,
hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ya supimos, nos hemos dado cuenta a través de redes sociales, que una mujer que había sacado en su red social de Facebook la venta de pasteles, hizo un pastel de Mickey Mouse que le quedó pues deforme, evidentemente, pero la gente se burló y todo y la llevó a la depresión. Al final se quitó la vida. A eso lleva el humor negro, a eso lleva la ironía, el sarcasmo. Podemos acabar con la psicología de una persona que no va a pensarlo dos veces para acabar con su vida, porque hay gente que tiene esos problemas emocionales, no logran lidiar con la red social y la burla de la red social. Hay gente que tiene que lidiar con el bullying. Imagínense que alguien que toda su vida sufrió porque le ofendieran por ser flaco y que le sigan tratando de flaco en las redes sociales o burlándose porque tiene una contextura física flaca, gorda, de una raza, de un color. Me parece que eso es muy peligroso porque trastoca la psicología humana y puede acabar con una persona. Entonces el filósofo mucho menos intentará hacer uso de ese tipo de argumentos o ataques, jamás. O sea, el filósofo que lo haya hecho es inmoral. Desde ese punto de vista es totalmente inmoral. Tercero, la filosofía no es incoherencia e irracionalismo. No es andar por la vida, ¿verdad? Bueno, la gente a veces cree que la filosofía no se entiende, que la filosofía es para locos, ¿verdad? Y yo, ante ese ataque que dicen que los filósofos a veces están locos, yo respondo lo siguiente. Un filósofo no es que esté loco, a veces es que es el único que no está alienado como el resto de la población. Puede ver el mundo de manera diferente. Creo que esa es la razón por la cual a veces piensan que el filósofo está loco. Le pasó a Sócrates. La gente consideró que Sócrates era un enemigo de la sociedad porque por lo que andaba enseñando, por el tipo de ética que anduvo enseñando, una ética basada en la virtud pura. Y la gente lo consideraba loco, desquiciado, un enemigo de la sociedad, porque además los jóvenes se atraían mucho a Sócrates, es decir, que Sócrates les cayó, convencía muy bien a los jóvenes, persuadía muy bien a la juventud y lo llevaron a ser considerado un pervertidor de la juventud. Ese es el problema que existe cuando en la filosofía no hay mucho conocimiento de lo que trata. Y se cree que el filósofo, por enseñar cosas diferentes a lo que el resto cree, se cree que él es el que está loco, que está desquiciado. Culturalmente hay mucha alienación social, tanto en la política, en la economía, en las ideologías de colectivos, hay alienación social, incluso a nivel de religiones. Hay algunas alienaciones sociales. No digo que las religiones sean alienación social, digo que hay dentro de las religiones algunas sectas religiosas que sí son fanáticas y que pueden llevar a una ideología equivocada, que han pervertido quizá la sana doctrina de la religión original y se fueron al extremo, como los talibanes en el Islam, por ejemplo, o los de ISIS en el Islam, que tergiversan por completo las escrituras de Corán para hacer de la supuesta religión que habla de la misericordia una religión de odio, una religión de terrorismo. Eso no es la religión del Islam. La verdadera religión islámica que conocemos a nivel académico y que entendemos en la que se predica muy bien es aquella que te lleva a amar al prójimo. Los islámicos son gente muy buena, los verdaderos islámicos. Pero se ha generado la idea que el islámico es terrorista. Está equivocado. De igual manera como se piensa a veces que de repente porque algún católico allá o un supuesto católico allá en México tenga una escultura de la Santa Muerte, creen que es un adorador de la Santa Muerte y por tanto, bueno, él tal vez lo sea, pero creen que la Iglesia Católica inculca eso, cuando no inculca nada de ello. Entonces hay que aprender a diferenciar es la ideología verdadera de los fanáticos, porque es importante para la crítica social no caer en la lucha ideológica y el odio irracional contra un colectivo que quizás está haciendo las cosas bien por la culpa de un sector de ese grupo, o de esa iglesia, o de esa religión, o de ese partido político que está haciendo las cosas mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con el juicio en ese sentido. Por otro lado, tampoco es mantenerse escéptico ante el conocimiento. No es escepticismo radical ante el conocimiento. Significa que no puedo andar dudando de todo. Hay gente que, de hecho, es un gran problema social que tenemos hoy en día. Eh, Anteriormente existió el radicalismo escéptico en la época de Parménides. Se trató de sanar ese radicalismo. Volvió a reaparecer en la época de René Descartes. Volvió a aparecer y ha tratado de sanar ese radicalismo.
Pero el problema que tenemos hoy en día es que ya no está en la filosofía solamente, sino que está en la cultura y eso es tremendamente peligroso, peligrosísimo que la cultura se vuelva relativista y escéptica, que nunca acepten que hay autoridades de conocimiento, eso es peligroso, porque ¿a qué punto hemos llegado? Bueno, al punto que hay autoridades que han hecho declaraciones que se consideran prácticamente una enseñanza que es irrefutable, y hay hoy en día grupos, colectivos, sectas, fanáticos que están contra corriente, que están contra la ciencia, como ese montón de terraplanistas, por ejemplo, como la gente que está negando que el ser humano es ser humano desde el vientre materno, como la gente que está negando que solamente hay hombres y mujeres y se están inventando una cantidad de géneros. Esa gente es anticientífica, completamente. La ciencia ha sido muy clara y los filósofos no podemos estar contra la ciencia. Los que estudian filosofía, los que aman el conocimiento, no podemos estar contra la ciencia y contra la verdad científica. Si la ciencia dice que la vida comienza en la fecundación, ahí comienza la vida. Y quien quiera demostrar lo contrario, que se meta como científico, como biólogo experto en biología humana, ¿verdad? Y demuestre lo contrario. Si quiere rebatir ese aspecto de verdad científica, que la vida humana comienza en la fecundación. Se puso en duda en Argentina para poder cimentar las bases erróneas del aborto. Hasta tergiversaron el concepto de persona y el concepto de ser humano. Confundieron los términos, confundieron el concepto de persona y ser humano. No es lo mismo. No es lo mismo ser persona que ser un ser humano. ¿Cuándo comienza el ser humano a ser un ser humano? Cuando aparece su ADN en el vientre materno. Ahí comienza a ser un nuevo ser humano que se está gestionando, se está gestando. Por eso decimos que es un proceso embrionario de un nuevo ser humano. Es un proceso continuo, desde el principio de la fecundación hasta el final de sus días. Ahora, ¿cuándo comienza a ser persona? Cuando tiene personalidad. ¿Desde cuándo se puede ver la personalidad de una persona? Bueno, dicen los médicos, los mismos doctores, los mismos ginecólogos, dicen que los bebés pueden llegar a mostrar síntomas bueno, pueden llegar a mostrar temperamento desde el vientre materno, desde el séptimo, octavo mes ya pueden mostrar temperamento en el vientre materno, que les agarra rabieta y se ponen a patalear y todo. Es decir, ya tienen temperamento, por lo cual ya hay parte de su personalidad ahí. Por lo cual, a partir de ese momento donde ya empiezan a dar esa reacción al entorno, esa respuesta a los, ¿cómo se puede decir? A los, a, esas respuestas a la información que le llega a un estado de vientre materno, a partir de ahí ya puedes empezar a demostrar cómo será su temperamento. Se ha visto incluso en algunas imágenes así de cuando hacen ese tipo de, ¿cómo se puede decir? De lectura tridimensional del feto, cuando está bostezando, cuando está llorando, se puede ver. No sé si ustedes han visto esas imágenes. Se puede notar que ya hay, cuando tiene 7, 8 meses, ese tipo de comportamiento. Entonces diríamos que entre los 7 8 meses en adelante comienza a ser persona, ¿verdad? Diríamos, aproximadamente basándose en lo que la ciencia nos ha dicho. Y desarrollará la personalidad en el resto de su vida fuera del vientre. Entonces, los conceptos hay que tenerlos muy claros porque si no caemos en la falacia que se utilizaban allá en Argentina, que como no es persona el que está en el momento del cigoto o el momento del embrión de la primera, segunda, tercera semana, como no es persona todavía, por tanto se puede desechar. Y se olvidaron que no es persona, pero es vida humana. Se olvidaron de eso. Científicamente se fueron contra corriente y lograron imponer políticamente lo que científicamente y desde la ética no se tendría que haber impuesto, porque la misma constitución de ellos la prohibía, como también nuestra propia constitución lo prohíbe, porque los hombres de antaño sí eran muy científicos y muy intelectuales, por eso dejaron cimentado ese principio. Ese principio lo hemos venido arrastrando desde constituciones antes del 82. Por lo cual, esa definición de la vida científica hay que respetarla. Y así con todos las demás ideologías, para poder tener claridad. Porque si no, si nos volvemos escépticos ante incluso la ciencia, nos volvemos necios, nos volvemos ignorantes, nos volvemos anticientíficos y caprichosos. Y eso no es ser un buen ser humano. El capricho por encima de la ciencia nos hace ser muy nobles.
La ciencia ennoblece al ser humano. La ciencia eleva al ser humano y lo hace sublime, ¿verdad? Olvidar la ciencia y dejarla de lado para seguir un capricho me parece muy infantil, muy inmaduro de parte de mucha gente hoy en día. Es parte de con lo que tenemos que estar luchando, porque ahora hay una lucha cultural tremenda en ese sentido. Tampoco es atolondrar al ignorante, no es andarse burlando de los demás, es decir, andar haciéndole quedar como, enredándolo con las ideas, diciendo como trabalenguas, no se trata de eso. Hay gente que cree que porque puede decir un trabalengua o se sabe un enigma y sabe la respuesta y poca gente no lo sabe, cree ya ser sabio. Eso no es verdadera sabiduría, eso no es filosofía. Por lo cual no se puede aceptar que porque alguien sepa un enigma, y otro no lo sepa, ya es sabio, no necesariamente. Sabio es enseñar, sabio es tener gran nivel de ética, gran conocimiento, eso es ser sabio. Es tener ¿cómo se puede decir? Un equilibrio entre la ética, entre el conocimiento, ¿verdad? Y mi personalidad, dominio de mí mismo. Todo eso me puede llevar a ser muy sabio y los demás pueden reconocer quizá sabiduría en esa persona. Entonces, el filósofo tiene que aspirar a ello. Fíjense que los filósofos nunca se autollamaron a sí mismos sabios, sino amantes del saber, que es diferente, porque tenían esa humildad de no jactarse de ser sabios, pero saben que el trayecto y la vida humana está invitada a ir hacia la verdad, ir hacia el conocimiento. Tampoco es generar textos o libros que vengan solamente a confundir, es decir, hacer escritos laberínticos, sintaxis laberínticos o buscar palabras o léxicos incomprensibles que la gente no me vaya a entender. No es eso tampoco, ¿verdad? Es decir, hay gente que cuando lee este tipo de frases como la que está ahí toda enredada, cree que eso es filosofía. Eso no es filosofía, ¿verdad? Si lo leen, no sé ya captaron sobre qué va la idea. La nada es nada y si la nada es nada, entonces la nada es. Y si la nada es, entonces la nada no es que sea nada, sino que es un ser. Y si es un ser, la nada existe. Y si la nada existe, entonces la nada no es nada, puesto que la nada es. Y al ser la nada un ser, la nada no es una nada. Es enredado, pareciera ser medio filosófico, pero no es filosófico. Se puede explicar todo esto que está diciendo, se puede explicar mucho más simple. Y el deber del filósofo, el deber del que quiere aprender filosofía, es aprender a ser más simple a la hora de explicar algo. Eh, Enseñar cosas profundas de la manera más simple. Por eso decimos que Jesucristo es un maestro predilecto, porque él sí enseñaba cosas profundas, aterrizándolo con ejemplos de la vida cotidiana, ¿verdad? Y la gente humilde la entendía. Eso es lo maravilloso cuando alguien logra a bajar el nivel a un nivel que se pueda comprender, ¿verdad? Yo no vengo aquí a hablarles con palabras rebuscadas. Si llegara a utilizar alguna palabra que no la comprendan, pídanme que le explique. Estoy en el deber de explicarla. Si llego a utilizar una palabra que de repente la utilicé como parte del vocabulario, pero no la aclaré. Entonces, dígame, Lee, ¿qué es esa palabra que dijo? Y con todo gusto le explico, no hay ningún problema. No tenga ninguna pena en preguntar, ¿verdad? En la vida de filosofía uno aprendió y aprendimos que es mejor, como dice el famoso dicho, ¿verdad? Es mejor pasar por ignorante una vez y no quedar ignorante toda la vida. Por lo cual es importante mejor preguntar. Yo era uno de los que pasaba preguntando constantemente a mi maestro de filosofía. Le interrogaba en la clase. Excepto en el bachillerato, ahí sí fui muy callado, y en la maestría también fui muy callado. La única vez que participé en la maestría fue para que me ganara un bocho, me gané un bocho de parte de un sacerdote que aprecio mucho. Acepté el bocho que me lanzó porque lo entiendo, sé cómo es él, sé lo bromista que es. Fue que yo quise rebatirle algo al padre, Tony Salinas, con un texto bíblico. Le dije, padre, pero que eso que usted dice, según la palabra de Dios, dice esto y esto en tal capítulo y versículo. Y me dice, ya parece vos Martín Lutero, me dijo él. Y yo me quedé así como que, ¿cómo? Me quedé así como que me dijo Martín Lutero, entre los compañeros, todos se rieron y yo me sentí muy mal porque no era mi intención que me tratara como que fuera un protestante, pero en realidad me hizo sentir muy mal. Pero se me pasó rápido porque sé cómo es él, ya sé cómo ha sido siempre en el seminario. Él siempre ha sido muy irónico en su forma de ser y por eso acepté rápidamente. Y al final los compañeros me bromeaban, me decían, Martín, me decían todos, me bromeaban ahí los compañeros.
Pero bueno, hay gente que de repente no va a soportar una ironía. Yo trataré de no usar con ustedes la ironía, porque sí entiendo que, y sobre todo hoy en día, es bien difícil usar la ironía. Si ustedes hubieran recibido clase con los maestros que yo tuve, que usaban constantemente ironías, a veces sarcasmos incluso, eh, a saber si si lo soportarán un catedrático que sea así. Nosotros nos acostumbramos. Teníamos un padre australiano, en paz descanse, el padre John Tayak, que en una ocasión le dijo a un compañero, eh, bueno, les platico eso, les platico quizá mañana. O termino rápidamente. Bueno, le dijo al compañero, le dice, le preguntó algo sobre la mitra del obispo, algo así. Y le dijo, no, sobre un país le preguntó, ¿cuál es la capital de Egipto? Y le dijo el compañero Nairobi. Y le dijo, con Nairobi o sin Nairobi, te vas a ir al infierno, le dijo el padre, pero de una manera muy cómica, así como fuera una eminencia. Eso nos hizo reír a todos y aquel compañero se lo aguantó. Ese tipo de humor era divertido en el seminario, pero hoy en día casi no podemos bromear así porque la gente se ofende. Nos quedamos ahí, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Pasen un excelente día. Nos vemos, que tengan buen Bueno, día. vamos al aula Muchas Muchas virtual a gracias. gracias, colocar el feliz presente, día. chicos. Coloquen presente en el aula virtual. Es de habilitar, ¿verdad? Sí, le dan presente ahí en el aula virtual. Nuevamente. Adiós. Ok. No se les olvide colocar presente. Simplemente estudiante. Le dan enviar asistencia. Le dan presente y guardar. Y listo. Tienen que aparecer es así. Las dos guardadas. Sofía. Sofía, entra. Pues adelante.